Dominicana, gozándonos mucho que nos acompañó el hermano Iván, su esposa Rebeca, Elena y Pablito. ¡Wow! Tienen que darme un premio. Mi memoria es terrible, pero el Señor es bueno y misericordioso. Y normalmente comenzamos la escuela dominical, pero hoy queremos iniciarla con un himno, cantar un himno, y también gozarnos con los hermanos que nos visitan de allá, para que juntos adoremos al Señor y en esta escuela dominical que el hermano nos va a impartir, todos seamos enriquecidos y glorifiquemos al Señor en todo lo que hagamos. Amén. Así que, hermanos, vamos a levantarnos y levantar nuestras voces, disponer nuestro corazón, cantar con inteligencia al Señor este himno: Gloria, gloria, aleluya. Tenemos la escuela dominical. No olviden, cuando terminemos, también saludar a los hermanos, demostrarles el calor que como hermanos debemos de tener, y que el Señor les bendiga y que nos bendiga, nos siga bendiciendo con su palabra en esta mañana. Amén. Muy bien, mis hermanos, continuamos con el tema de la semana pasada. ¿Quién se acuerda el tema general de lo que estamos estudiando? Antes de que Ricardo ponga ahí la imagen. Ese es el tema que estamos estudiando hace poco, pero el tema general, las doctrinas de la gracia, específicamente la expiación limitada. Les recuerdo que esta parte es interactiva, se puede preguntar, opinar. Esa es la idea para aprender, hacerlo como una escuela, ¿verdad? Como cuando usted iba a la escuela y usted no entendía algo, levantaba la mano y preguntaba, o tenía algún comentario y añadía, ¿verdad? Esa es la idea. Pregunto, ¿qué quiere decir expiación limitada?
acceso a todos, sino que hay un grupo electo. ¿Alguien más con otra definición? Que sea provisto para una porción de un todo. Ok. Y en palabras más sencillas mías, digo yo, Jesús no murió por todos, ¿verdad? Expiación limitada. Y estamos viendo estas doctrinas de la gracia únicamente en el Evangelio de Juan. Juan es un evangelio altamente doctrinal. Incluso si alguien no quisiera aceptar la doctrina de la gracia, no podría tener el Evangelio de Juan, porque eso es lo que enseña el Evangelio de Juan. Y no puede tener la Biblia, porque eso es lo que enseña la Biblia. Pero vamos poco a poco. Son temas difíciles de tratar, son temas difíciles de entender por nuestra incapacidad humana. Yo les he contado hasta que yo luché meses y meses con estas doctrinas. La doctrina más común dentro del cristianismo evangélico, vuelvo y repito, es que Jesús en la cruz del Calvario murió por el mundo entero, ¿verdad? Él murió por todos. Eso sí, se le aplica únicamente a la persona que venga en arrepentimiento y fe y crea, pero murió por todos. Y lo que nosotros creemos es que Jesús en la cruz del Calvario murió específicamente por los suyos nada más, aquellos que el Padre desde antes de la fundación del mundo había predestinado o elegido. Ahora, para entender la expiación limitada, estamos en la tercera enseñanza, tenemos que entender qué era la expiación en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pregunto, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el único pueblo que hacía la expiación una vez al año? Israel. ¿Y el resto del mundo? Estaba excluido. Entonces esa expiación con sangre que se hacía en el Antiguo Testamento para opacar los pecados por fe, mientras llegara el verdadero Cordero de Dios, ¿se le aplicaba únicamente a ese único pueblo o al mundo entero? El único pueblo elegido por Dios. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Solo Israel. Venía la familia con el corderito, aquí está, ponía la mano encima del corderito, y el corderito inocente moría por mí y por mi familia, ¿verdad? Expiación. O lo vemos en el Éxodo. Va a pasar el ángel de la muerte en la noche, sacrifican al cordero, untan la sangre del cordero en el dintel de la puerta de la casa, y esa sangre y esa expiación, ese sacrificio, protegía únicamente a los de esa casa. El pueblo de Egipto sufrió las consecuencias. Esa expiación era por todos o únicamente por los que estaban ahí del pueblo de Dios. ¿Y por qué Dios no dijo, va a pasar el ángel de la muerte? Yo quiero que todos, aún los egipcios, también pongan eso. Él le dijo a su pueblo, ustedes como mi pueblo hagan esto para que no sufran las consecuencias. El pueblo de Egipto sufrió sus consecuencias. ¿Qué Dios más malo, verdad? Ese es el Dios de la Biblia. De hecho, el jueves estaba en los estudios con la familia de mi hermana y estábamos hablando sobre la pena capital. Es un tema que tal vez no lo podemos tocar, ¿verdad? La pena capital. Y veíamos algunos ejemplos donde Dios otorga esa autoridad que solo Él tiene para quitar la vida a algunas personas y le dice, haga eso. Y le dice a Josué, ve a tal ciudad y mata todo, no perdones nada, hombres, mujeres, niños de pecho, animal, no dejen nada, mata. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios que hoy casi no se conoce. Y vienen a mi mente las palabras de Paul Washer. Paul Washer dice muy sarcásticamente a veces
que un pastor lo invitó a predicar a su iglesia y le dijo, hermano, considere la invitación. Yo no quiero ir porque no le quiero dividir la iglesia. ¿Cómo, pastor? Y le dice, yo quiero que usted vaya a la iglesia y nos hable de Dios, del Dios de la Biblia. Y le dice, ese es el problema. Si yo voy a su iglesia y hablo del Dios de la Biblia, ¿no cree que es algo como extremo hablar del Dios de la Biblia? Yo le voy a dividir la iglesia, ¿sabes? Porque muchos no creen en el Dios de la Biblia. Creen en un Dios que se han inventado, pero no en Dios que la Biblia revela. Y en este tema igual, la gente se ha inventado porque no está en la Biblia de que Jesús en la cruz del Calvario murió por el mundo entero. Eso no está en la Biblia. Y hoy, la escuela de hoy, si me da tiempo, vamos a tener solo 2 puntos. Vamos a terminar con el capítulo 13, 15 y 17, los pasajes bíblicos que ahí enseñan la expiación limitada. Y luego vamos a explicar aquellos pasajes bíblicos donde se habla de que el pecado o la expiación o la muerte de Cristo es universal. Para entender por qué es que muchos pasajes bíblicos, como Juan 3:16, dice que Cristo o que Dios amó al mundo entero. ¿Cómo es eso? ¿Me comprenden? Esos son los 2 puntos de la escuela dominical del día de hoy. Espero terminar. Vayan al capítulo 13 de Juan, por favor. Juan, el Evangelio. Juan, capítulo 13. Hermanos, en este tema tenemos que tener claro algo muy importante. ¿Cuántos tienen una Biblia en su mano, que sea en el celular? Todos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que realmente eso que usted tiene en su mano es la palabra de Dios? Amén. ¿Realmente lo cree? Amén. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Amén. Okay. Si lo que vamos a leer hoy está en desacuerdo con lo que usted cree, se tiene que decir, bueno, Dios no se equivoca. Yo estoy equivocado. Amén. Porque esta es la palabra de Dios. Amén. Juan capítulo 13, versículo 1. Oiga lo que dice Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué encuentran en este pasaje bíblico, hermanos? Amado a los suyos. Él amó a los suyos. ¿A qué nivel? Hasta el fin. De hecho, un comentarista dice, se podría decir hasta el fin, como los amó eternamente. Hasta el fin, los amó de esa manera. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pregunto. Ese pasaje dice que que Jesús amó hasta el fin, con un amor eterno al mundo entero. ¿O qué es lo que dice el pasaje de hoy? A los suyos. A los suyos. Ahora, pongan sus ojos en el versículo 34 del mismo capítulo. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Pregunta, ¿de qué manera y a qué nivel amó Jesús a sus discípulos en este pasaje de hoy? A ese nivel lo hizo, ¿verdad? Él dio su vida por sus discípulos en este momento, por los suyos. Ahora, ámense ustedes de esa misma manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa o qué pasó cuando Jesús dio su vida por una persona? ¿Qué pasaba ahí? O sea, Jesús da su vida por alguien. ¿Qué pasa con esa persona a la cual Dios ve la salvación de esa persona implicada en la muerte de Cristo por él de forma sustituta? ¿Qué pasa con esa persona? Se lo explico de otra manera más gráfica.
¿Qué pasa con aquellas personas que estaban dentro de la casa donde estaba la sangre del cordero en Egipto? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Sufrieron la muerte? No recibieron el juicio. No recibieron el juicio, no murieron. ¿Qué pasa con una persona a la cual Jesús dio su vida por ella? No recibe el juicio. No recibe el juicio. Es la misma implicación. ¿Y qué pasa si Jesús murió por todos? El mundo entero. El mundo entero, ninguno recibiría el juicio. Nadie iría al infierno. El infierno estaría vacío. Porque es una muerte sustituta. Él murió por mí. Él sufrió por mí. De hecho, Isaías 53 dice que Él llevó los pecados que eran míos. Él sufrió por mí. Claro, Isaías es bien específico. Isaías 53, versículo 11, por ejemplo, dice que Él llevará el pecado ¿de qué? De muchos. No dice del mundo, de muchos. Y hay otros pasajes bíblicos que podemos ir luego. Cuando Jesús habla de la Santa Cena, cuando Él está en la última cena con sus discípulos, Él dice: este pan es partido por ustedes y esta copa es el nuevo pacto que por muchos es entregada. Jesús no dijo: es el nuevo pacto, esta sangre que por el mundo entero es entregada. Por muchos. Él amó, Él dio su propia vida por los suyos. O sea, la gente tiene que entender, nosotros tenemos que entender qué es lo que significa que Cristo murió por alguien. Si Cristo murió por alguien, implica muchas cosas. Si yo entiendo eso, yo no puedo entender que Cristo murió por el mundo entero. No se puede. Veamos otro pasaje bíblico. Versículo 31 y 33 del mismo pasaje. Ahí un poquito atrás dice 31. Entonces, cuando Jesús salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, como dije, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Para dónde iba Jesús? Que sus discípulos no podían seguirle ahora. A la muerte. Y dice: bueno, yo los he amado de esta manera, yo voy a dar mi vida por ustedes. Hasta ahí lo que dice el versículo 13 de la expiación limitada. Pasemos la página al capítulo 15. Ya casi entramos a otros pasajes bíblicos, hermanos, a lo bravo. Capítulo 15. El capítulo 15 contiene el discurso de Jesús acerca de su relación con su pueblo. Porque dice que Él es la vid y sus discípulos son ¿qué? Los pámpanos, las ramas, ¿verdad? Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador, el que trabaja la viña. Sus discípulos son los pámpanos cuya vida depende ¿de quién? De la vid, ¿verdad? Ahora, Jesús vuelve a tocar el tema de su amor por sus discípulos en el versículo 9. Véanlo conmigo. Capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Pregunto, ¿a cuál grupo amó Jesús? Al mundo entero, de esa manera. Como el Padre me ha amado a mí, de ese mismo amor, de esa misma calidad, yo los he amado a ustedes. ¿A quiénes? Al mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? A mí me gusta ponernos a pensar. Porque vino por los suyos nada más. Porque si los hubiera amado a todo el mundo de esa manera, como el Padre lo amó a él, él hubiera muerto por todos. Como ya lo dijo en el capítulo 13. Como ya lo dijo en el capítulo 10. Yo pongo mi vida por ¿quiénes? Por mis ovejas. Y en ese mismo capítulo 13 le dice a los fariseos: y ustedes no son de mis ovejas.
O sea, yo no voy a morir por ustedes. Duro, ¿verdad? Presenta su amor por ellos como un ejemplo de modelo que deben de imitar. Ya lo vimos. Notemos lo siguiente en este capítulo 15. Su muerte es voluntaria. Está dando su propia vida. Número 2. Su muerte es para beneficio de aquellos que considera sus amigos. Es decir, un grupo particular de personas. Y número 3. Aquellos por quienes dio su vida pueden ser reconocidos por su sumisión a sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Pasemos rápidamente al capítulo 17. 17-19. ¿Quién quiere leerlo? Amén. Ajá. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Okay. Dice Jesús que Él se santifica a sí mismo, o sea, Él vivió una vida de obediencia al Padre, intacta, intachable, perfecta, ¿verdad? Para luego entregar esa vida para el rescate por nosotros. Y dice, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Qué significa santificados? Apartados. Él se santificó. O sea, Él vivió de esa manera para ahora santificar a un grupo de personas. La pregunta es ¿a quiénes? ¿Y por qué no al mundo entero? Ahora, ¿qué pasaría si Cristo hubiese santificado al mundo entero? ¿Cuál sería el resultado del mundo entonces? Todos estarían apartados. Todos estarían apartados del pecado. Porque eso es lo que significa santificar. Si Cristo murió en la cruz por todos, Él hubiera santificado a todos. De una u otra manera, todos se hubieran apartado del pecado. Pero no es la realidad de hoy. Aquellos que se han apartado del pecado de su iglesia son los suyos nada más. Sí, hermano, y miren el versículo 25. ¿Por qué no todo el mundo? Mire, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Recordemos que Juan lleva ese propósito en su libro, ¿verdad? Que por medio de las señales las personas confiesen a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, solo un grupo, no todos, como cuando resucitó a su amigo Lázaro. Ajá. Unos creyeron y los otros se fueron a darle chisme a los fariseos, ¿no? Y planearon matarlo. Entonces, ese grupo fueron los que creyeron en Cristo como el Hijo de Dios. Y eso no lo hizo todo el mundo, como dice el hermano. Lo hace todo el mundo. Venga, versículo 6 conmigo. Juan 17, 6. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Solamente a ellos manifesté tu nombre, ¿verdad? A los que del mundo me diste. ¿Y por qué? Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. ¿Qué dice? Es duro, ¿verdad? Yo ruego por ellos. O sea, Jesús está orando con el Padre y dice, yo ruego por ellos, ¿verdad? No por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Yo ruego por ellos. Y más adelante
En el versículo, vamos a ver, en el versículo, porque se me fue, en el 20, vea el 20 lo que dice. Mas no ruego solamente por estos, que eran los apóstoles que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Solamente por eso rogó Jesús. Y es una oración sacerdotal. Jesús está orando con el Padre, intercediendo y le dice, yo no ruego por el mundo, ruego por ellos, por los que me diste, y ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nada más. ¿Verdad? No, que en base al tema del amor, el maestro R.C. Sproul nos enseña que hay diferentes tipos de amor de Dios. O sea, no es que Dios no ama, hay un amor benevolente. Y ese amor benevolente lo vemos en pasajes como el que dice que Dios hace caer la lluvia y el sol sobre justos e injustos. Ninguno merece la lluvia ni el sol, pero ese es el amor de Dios benevolente, es un amor benéfico, un amor de buena voluntad de Dios. ¿Ok? Lo mismo el virus. El virus está matando cristianos y no cristianos. Correcto. ¿Verdad? Y también Dios está salvando de la vida a cristianos y no cristianos, gente que sobrevive al virus. Ese es el amor benevolente. Pero hay un amor redentor. Y ese es el amor que Dios tiene para su pueblo. Amén. Y es un amor eterno, es un amor que Él decidió antes de la fundación del mundo dar soberanamente en su gracia a los suyos, a aquellos que el Padre le dio a Jesús. Amén. Entonces eso es bonito entenderlo porque no sacamos el amor de la ecuación de Dios ama. De hecho a Dios no le place enviar a alguien al infierno, Dios no haya complacencia en eso, pero por su carácter de justicia y su santidad debe hacerlo. Correcto. Amén. Antes de entrar al próximo texto de Juan 17, ¿cuál es la objeción que todos nosotros hemos tenido en nuestro corazón cuando escuchamos, no, Jesús murió por muchos? Que va de la mano con la elección incondicional. Es que todo va de la mano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir depravación total? Que no hay ninguno justo y que nadie puede ir a Cristo. O sea, humanamente nadie va a ir donde Cristo por su pecado. Nadie. Ahora, como nadie va a ir a Cristo, como Jesús lo dijo claramente en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, sino el Padre que lo trae, lo arrastra. Como nadie puede venir a mí, Dios tuvo que haber hecho algo en la eternidad. Eligió algo incondicionalmente. Él eligió personas incondicionalmente. No importa quiénes eran, de dónde eran, los eligió. Y como los eligió, ¿por quién iba a morir Cristo? Al tarantantán ahí. No, por los que él eligió. No va a morir por alguien que él no eligió. O sea, Dios es perfecto. ¿Qué dice el versículo 24 de Juan 17? Dice, Padre, quiero que los que me has dado, nótesen aquí el énfasis de Jesús exclusivo, ¿verdad? Por los que me has dado, que ellos estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por quién? Dice Jesús. Por los que me has dado, ¿no, hermanos? Ahora, hermanos, hay pasajes en Juan, y fuera de Juan también, donde se habla de la muerte de Cristo en un término universal. O sea, la Biblia dice, como este pasaje y otros que hemos visto ya durante casi un mes, que Cristo murió específicamente por un grupo específico. Pero hay otros pasajes bíblicos que hablan de la muerte de Cristo en forma universal. Y aquí consideramos pasajes que indican que la muerte de Cristo es para el mundo, por ejemplo, con la palabra mundo, o para todo aquel, o por ejemplo, para todos. El propósito es determinar si están en desacuerdo con la expiación particular
o limitada. O sea, esos pasajes que vamos a ver están hablando de que Jesús murió por todos o murió por algunos. ¿Por qué hay pasajes que dicen que Jesús murió o que ama al mundo? Que murió por todos. ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, vayan a Juan 1:29. Y les voy a dar la explicación que viene de este hermano aquí. ¿Quién quiere leerme así con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trueno? El versículo 29. Juan 1:29. Ajá, ¿quién? Amén. Hermano Ricardo. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Hermano, dijo Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo unos cuantos, dijo del mundo completo, ¿verdad? Mundo es mundo. Dice este comentario: Juan el Bautista enfocó la atención de sus oyentes a Jesús con las palabras: He aquí el Cordero de Dios. Juan, aunque usted lo pase por alto, Juan no era nada tonto. Siendo inspirado por el Espíritu Santo, él llamó la atención de su audiencia. He ahí el Cordero de Dios. Ahora, ¿por qué? Dice, al día siguiente, bueno, aquí dice, vamos a ver porque me perdí un día leyendo. Al día siguiente, al estar Juan parado con Andrés, versículo 35, y un discípulo cuyo nombre no da, conocido como el discípulo amado, Juan exclamó: He aquí el Cordero de Dios, versículo 1:36. ¿Verdad? Dice 36, Jesús volvió y viendo que le seguían, les dijo, vamos a ver, no es el 38, el 36 dice, y vio a Jesús, ¿verdad? Vamos a ver, me perdí. Sí, 1:36 dice, y vio a Jesús que pasaba y dijo: He ahí el Cordero de Dios. La palabra cordero aplicada a Jesús evocó, dice este comentarista, con naturalidad en la mente de su público el Cordero Pascual. ¿Cómo pensábamos? De hecho, es una de las reglas de interpretación bíblica. Yo tengo que ir al texto y ver qué se significaba eso para esa audiencia. Pensar como ellos. Y cuando yo entiendo cómo pensaban ellos, entonces yo entiendo el pasaje. Están los judíos acostumbrados a hacer la Pascua, a sacrificar el cordero todos los años. Ellos están acostumbrados a eso. Y cuando Juan el Bautista dice: He ahí el Cordero de Dios, ellos dicen: está hablando de la Pascua. Ellos sabían quién era el cordero. Nosotros no, nosotros estamos acostumbrados como un cliché: Cordero de Dios. Ellos sabían por costumbre, por cultura, que era el Cordero de Dios. Ellos sacrificaban el cordero y su sangre tapaba sus pecados mientras llegaba el verdadero Cordero de Dios. Ellos entendieron lo que Juan estaba diciendo. ¿Verdad? Y ve qué bueno que es, cómo la Biblia se explica a sí misma. Ahora el hermano nos estaba hablando de esa historia en Egipto, donde nace esto, ¿verdad? Y esto va a ser celebrado, y así es como lo van a celebrar, y este cordero va a cubrir a los que estén protegidos por su sangre. Y en inglés se le llama el Passover, el pasar por alto. No era que no lo merecían los que estaban adentro, sino que la ira, la muerte, pasó por encima de ellos. Esa es la idea de la Pascua, pasó por alto. Pasó por alto. Ahora, Israel, en este momento que Juan dice eso, Israel estaba pronto a celebrar la Pascua. O sea, ellos estaban preparando ya para celebrar la Pascua.
Si usted lee el capítulo 2, el versículo 13, dice lo siguiente: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. O sea, y ellos estaban con los preparativos y todo, con la mente de ir a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y Juan, sabiendo el movimiento de su pueblo, dice: he ahí el Cordero de Dios. Ahora, lo sorprendente es que Juan dijera que quita el pecado del mundo. ¿Cómo entenderíamos nosotros mundo? Israel estaba acostumbrado a que la Pascua se celebraba únicamente a favor de ¿cuál pueblo? De Israel nada más. Ahora Juan dice: no, ese es el Cordero de Dios que va a traer una Pascua, un sacrificio, no solo por el pueblo de Israel, por todos los pueblos del mundo entero. O sea, el Cordero de Dios no va a ser sacrificado únicamente por los judíos. Va a ser sacrificado por los chinos, por los alemanes, por los ticos, por los nicaragüenses, por los estadounidenses. Esa es la idea, con la mentalidad judía. ¿Verdad? El pasaje no está diciendo: he ahí el Cordero de Dios que va a morir por cada uno de los seres humanos del mundo. Eso no dice el pasaje. Dice: por el mundo. Quita el pecado del mundo. Pero para entender eso hay que ir a pensar como un judío. Un judío pensaba: solo Israel es salvo, solo Israel es el pueblo de Dios. Y celebraban la Pascua, solo el pueblo de Dios, solo el pueblo judío. Y Juan dice: he ahí el Cordero de Dios, es decir, que va a quitar el pecado del mundo entero. ¿Se imagínense ellos escuchando eso y conociendo el mandato de Dios de celebrar reyes y todo lo demás? Tiene que haber causado como, ¿qué es esto? Lo que dice el pasaje, los provocará a celos. Sí, ahí le están metiendo, yo creo que un poco más de gente. Claro. Juan, pues está equivocado, no es el mundo entero, solo nosotros los judíos. Dice: no, el mundo entero. Él va a morir por el mundo entero. En ese sentido, de que no solo por el pueblo de Israel. Ve este comentario, dice: lo sorprendente del anuncio es como sigue: Jesús, un hombre, moriría una muerte como sacrificio que libraría a las gentes de la esclavitud del pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:32. Su muerte no fue solo para la nación de Israel, sino que incluida a hombres de todas las naciones del mundo. Vean conmigo un momento Juan 11:50. Hermanos, y mientras buscan, es interesante que la palabra que usa Juan ahí es cosmos. Cosmos. La misma que usó en el 13, la misma que usa en el 3. Pero miren que la explicación del hermano es acorde con la bíblica también. En el mundo, nosotros no estamos en el mundo. Estamos en Costa Rica, no en Israel. Y aquí el Señor tiene pueblo. Entonces somos de esos que están en el mundo, esparcidos por todo el mundo, como hermanos chinos, así es como debemos entender los pasajes, que el pueblo del Señor está por todo el mundo, pero no es todo el mundo, porque si no, ahí donde se crea el enredo y es donde es la confusión de las personas que dicen: no, es que todo el mundo. No, el pueblo del Señor está por todo el mundo. Amén. Juan 11:50 al 52 dice: ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para reunir
en uno a los hijos de Dios, ¿qué dice? Que estaban esparcidos. ¿A dónde estaban esparcidos? En todo el mundo. En el mundo entero. Por eso es que Él vino a morir. Porque Él quita el pecado del mundo. No solo del pueblo de Israel. Si hubiese sido así, nosotros no tuviéramos opción a la salvación. Yo no soy judío. Aquí no hay nadie judío. La explicación más clara de que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo se refiere al mundo entero, en el sentido de que todas las naciones del mundo van a tener acceso a la salvación en Cristo si nosotros somos salvos. Si no fuese así, si no fuese sido así, hubiera solo dos opciones. Una, solo los judíos se salvan. O dos, el mundo entero se va a salvar. ¿Qué piensan ustedes? Aquí tenemos las tres opciones con ese pasaje bíblico. Número uno, se va a salvar el mundo entero. Porque Juan dijo que Jesús iba a quitar el pecado del mundo entero. Pregunto, ¿el mundo entero tendría pecado delante de Dios? Si Jesús murió por el mundo entero, el mundo entero tiene pecado. No, porque hubo sido quitado. Porque Juan dijo que lo iba a quitar. Aquí que quita el pecado del mundo. Entonces, opción 1. El mundo entero se va a salvar. Opción 2. Era solo por el pueblo de Israel. Nosotros no tenemos salvación entonces. O número 3, lo que Juan quiso decir era que no solo la nación de Israel iba a ser alcanzada con la salvación y la expiación de Cristo, sino el mundo entero, en el sentido que todas las naciones iban a poder experimentar la salvación de Cristo. ¿Cuál concuerda más con la realidad? La 3. Ahora, sigamos porque tenemos mucho. Ya vamos adelante. Ya vamos a terminar. Tenemos mucho que ver. Dice así. Su muerte no fue solo por la nación de Israel, sino por todas las naciones. Si comprendemos la manera de pensar de los judíos en el siglo I y su convicción de que el Mesías era de ellos exclusivamente, entonces podemos comprender esas palabras en su verdadero sentido y puede tener el impacto correcto de dar por tierra con el concepto erróneo que los judíos tenían de las profecías del Antiguo Testamento, extendiéndolas correctamente. El alcance universal de la muerte de Jesús no excluye una redención particular. ¿Entendieron eso? Más o menos. Ve que pase la música que lo explico. Que el alcance de la muerte de Cristo haya llegado al mundo entero, eso no quita que haya una expiación limitada. O sea, el alcance de la salvación de Cristo llegó a todas las naciones: chinos, coreanos, costarricenses, estadounidenses, pero no salvó a todos, salvó a un montón de ahí. Eso es lo que explica la expiación limitada y al mismo tiempo la parte universal de la salvación de Cristo. Alcanzó a todos. De hecho, Apocalipsis dice que van a haber personas de toda lengua, tribu, nación. ¿Cierto? A eso se refiere. Vea por ejemplo Juan capítulo 3, versículo 14. Vamos atrás. Juan 3, 14. Pregunto, alguien que me conteste que no sea Ricardo ni Wilmer, que participan mucho. En Juan capítulo 3, versículo 14, ¿con quién está hablando Jesús? Con Nicodemo, un maestro de la ley. ¿Quién era Nicodemo? Un judío. ¿Cómo pensaba un judío? De esa misma manera. El Mesías viene por nosotros, por nuestra nación. Así pensamos
Mesías va a venir y nos va a librar, nos va a salvar. De hecho, los judíos pensaban que el Mesías los iba a librar del poder de Roma, nada más. Y Cristo vino a explicarles que Él venía a librar del poder del pecado, no de Roma. Y le dijo a los que estaban ahí que ellos tenían que ser libres, que eran esclavos. Ellos reclamaron: nosotros no somos esclavos, tenemos por padre a Abraham. No. Yo estoy hablando de la esclavitud del pecado. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Ellos creían en su mente judía que el Mesías iba a venir únicamente por ellos y los iba a libertar de los romanos. Así creían ellos. Jesús habla con Nicodemo, un judío, un maestro de ellos, y dice en versículo 14, Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Ve el comentario que dice este hermano aquí, dice: ahora enfoquémonos las propias palabras de Jesús que se encuentran en el capítulo 3, versículo 14 hasta el 18, que leeremos en un momento. Todos estos pasajes contienen una referencia al hecho de que Jesús era levantado. Juan nos dice que esta expresión era usada dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan 12:33. Jesús dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, mi muerte es absolutamente necesaria, explico, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, ¿verdad? Dice 16. El 15 dice: para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Cree en Él, tenga vida eterna. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto, ¿cómo entendemos Juan 3:16? Cuando dice, Dios amó al mundo entero. ¿Cómo lo entendemos entonces nosotros? ¿De la forma latina? ¿O cómo lo entendía un judío? Aquí donde, de hecho, a mí nunca se me olvida una forma que estaba explicando su Gil Michelin de interpretar la Biblia. Dice, supongamos, a mí me falta la pizarra, ¿verdad? Aquí tenemos el texto, Juan 3:16, perdón. Nosotros agarramos el texto, bueno, aquí está la audiencia nuestra, la iglesia. Agarramos el texto y trazamos una línea recta del texto a nosotros, ¿verdad? Dice, eso es un error. Nosotros tenemos que agarrar el texto e ir a la audiencia a la cual fue hablado. Después de ir a la audiencia y entender cómo pensaba la audiencia, lo pasamos por la cruz. Y después de llegar a la cruz, venimos a nosotros para entenderlo. Nosotros leemos Juan 3:16 de la forma latina. Agarramos el texto y lo aplicamos a lo mejor de una vez. Como nosotros pensamos. Dios amó al mundo, ahí está, amó a todos. No. En una mente judía, del texto a la audiencia judía, un judío decía, el Mesías va a morir por nosotros, por los judíos. Y Jesús le dice, no, yo voy a ser levantado en una cruz, porque Dios ha amado al mundo entero, no solamente a ustedes como nación. El mundo entero se va a ver beneficiado de la muerte mía. En ese sentido hay que entenderlo. Es muy diferente agarrar el texto y aplicarlo a nosotros de una vez, sin entender cómo pensaban los judíos. Eso es lo que dice Juan 3:16. Por eso habla de forma universal. Pero en otros pasajes dice claramente, yo muero por mis ovejas. Juan 10. Y le dice, oiga, y le dice, en el mismo Juan 10, le dice a los fariseos, y ustedes no son de mis ovejas. Y eso era contradictorio aún más, porque el Mesías iba a morir por la nación, según ellos.
Y a los mismos de la nación les dice, y ustedes no son de mis ovejas. Yo por ustedes no voy a morir. Voy a morir por aquellos otros. Aún más contradictorio, ¿verdad? Si lo llevamos del texto a cómo pensaba un judío. Y volviendo a la frase en los libros de Marcos 28-18, hablando de la mente de un judío, Ajá, Jesús ahí le está diciendo predicar a las naciones, no dice a los judíos. correcto. O sea, el mismo Cristo está hablando de las naciones. Luego está hablando de predicar a los judíos solamente. Correcto. Para entender un poquito también la mente de un judío. Y me seréis testigos, Juan 1.8. Hechos 1.8. Y me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque allá también iba a salvar a muchas personas. De hecho, a mí siempre me quiebra el cerebro cuando Pablo está llegando a Corinto y Pablo tiene miedo. Pablo apenas llega a Corinto y Dios se le aparece, se le revela a Pablo y le dice, Pablo, no temas, porque yo en este pueblo, en este lugar tengo mucho pueblo. El evangelio no había llegado todavía. Y le dice, yo tengo mucho pueblo ahí, predica. En ese sentido de la extensión del evangelio es que habla de forma universal. Dios iba a salvar al mundo, iba a morir por el mundo, en ese sentido. Todas las personas iban a poder escuchar el evangelio tal vez. La gente china, los europeos, etc. No solo Israel. ¿Quién más tiene en montaña? ¿En Alemania? Este pasaje de Juan 3:16 es famoso y todo esto. Siempre nos han leído este pasaje todo corrido. Siempre lo he leído siempre corrido al mundo. O sea, a todo el mundo. Pero viéndolo bien ahora y aquí, todos estamos aprendiendo. La verdad que así es, estamos aprendiendo todo. Yo llegué a aprender aquí. Y ahora, con el punto y coma que ustedes, entonces ya uno se pone un poquito más. Entonces, si leemos la segunda parte un poquito más tranquilo, dice, para que todo aquel crea en él y no se pierda, nos tenga vida eterna. Pero como siempre nos han leído, porque estamos hablando de ese mundo esa retajía y nada más. Pero nada más, como un rosario, pero nada más. Claro. Pero aquí ya uno, ya un poquito explicado y que yo soy medio solonco para leer. Y más en español a mí nunca me gustaba. Yo no soy de ustedes hablando ahí de aquí a allá y yo me quedo nada más oyendo, ¿no? Pero ya un poquito, ya más entendido así, más explicadito. Entonces, ven, para que crean. Claro. O sea, aquí mismo lo está diciendo la segunda parte, no todos. Claro. No todos. Exacto. Es tan simple, ¿ah? Claro, o sea, con la mentalidad judía, Jesús le dice, Dios amó al mundo entero, no solo ustedes, al mundo entero, para que de los del mundo entero que crean en Él, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Sencillo. Ahora, leamos el 17 en adelante, porque ahí nos va a hablar sobre la expiación, sobre la depravación total. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Porque los judíos pensaban de que el Mesías iba a juzgar al mundo entero y ahí los iba a salvar. A nosotros como Israel nos va a salvar, pero ahí los va a condenar. No, dice Jesús, no se equivoquen. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y este es el juicio, la Reina Valera dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus obras o sus acciones no sean expuestas. El mundo odia la luz, pero sin embargo la luz va a llegar ahí y muchos van a odiar la luz, pero muchos van a creer en Él también. Lo que está diciendo Juan en su relato del Evangelio.
Y los judíos, bueno, Nicodemo diciendo, no solo Israel se va a salvar, no, el mundo entero se va a salvar también, en ese sentido. Eso sí tienen que creer, porque queda evidente que aún de los suyos muchos no creen y no se van a salvar, ¿verdad? ¿Alguien algún comentario, hermanos? Porque estamos sobre tiempo, vayamos a hacer una hora. Hermanos, vean qué importante que hemos estado rondando alrededor de una palabra, mundo. Y usa la misma, usa cosmos también. Y como decía el hermano, ¿qué le pasa al cristiano de hoy en día que no estudia? No indaga. Nosotros nos fuimos enseñados en hebreo y en griego. Tenemos que indagar para poder ver el contexto histórico, político y demás que se estaba prestando ahí, para poder traer una aplicación